En el Antiguo Testamento se profetizó que aparecería un profeta. A este profeta se le llamó el que tiene el poder de Elías, un profeta que iba a aparecer. La aparición de este profeta era para preparar el camino para Jehová. Más tarde, este profeta apareció, y resultó que este profeta era Juan el Bautista. ¿Para qué apareció? Para preparar el camino para el Señor Jesucristo. Entonces, dado que a este profeta se le llama el Bautista, Juan se refiere a que la gente debía ser bautizada por él. En ese momento, mucha gente acudió al río Jordán para pedirle a Juan que los bautizara. Entonces, ¿qué significa el bautismo de Juan? El bautismo de Juan y el de Jesucristo son diferentes. El bautismo de Juan era para que la gente se volviera a Jesús, mientras que el bautismo de Jesús es para que, una vez que la gente se ha vuelto a Jesús, reciba la vida de parte de Jesús. Veamos, pues, el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento, diciendo: arrepiéntanse, y vuélvanse al que viene después de mí, al Mesías Cristo que llegará pronto. Pronto se manifestará al mundo. Cuando Él se manifieste, deben aceptarlo. Esto es lo que hacía Juan el Bautista, hacer que la gente se volviera a Jesús, es decir, que se arrepintieran y regresaran a Jesús. En cuanto al bautismo de Juan, él bautizaba con agua. ¿Puede el bautismo de Juan hacer que uno obtenga la vida eterna? No, no puede. Es para decirle a la gente: el Mesías está por llegar. Tú, después de que yo te bautice, cuando venga el Mesías en el futuro, deberás ser bautizado por el Mesías Cristo. Solo con su bautismo se obtiene la vida eterna. Mi bautismo es para que te arrepientas y te vuelvas al Mesías. Solo que él aún no ha llegado, pero vendrá muy pronto. Pronto aparecerá entre los hombres. Cuando aparezca, deben arrepentirse y volverse al Mesías. Así no perecerán. Entonces, mucha gente acudió al río Jordán para ser bautizada por Juan. En ese momento, los fariseos también vinieron a recibir el bautismo de Juan. Entonces Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede, aun de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, aquí, ¿por qué llamó Juan a esos fariseos generación de víboras? Significa que todo lo que hacían era como el diablo Satanás. Por eso, los llamó hijos del diablo Satanás. Ese es el significado. Aquí dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lo que significa: ¿quién les dijo que vinieran a mí a bautizarse y a aceptar al Mesías venidero? Es decir, si la gente no acepta al Mesías Cristo, entonces en el futuro, cuando sea el día del juicio, ciertamente no escaparán. Es decir, Juan dijo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Le decía a la gente que se arrepintiera rápidamente, y se volviera a Jesús, y se volviera a Cristo, porque al volverse a Él, se librarían de la ira venidera. En ese momento, Juan dijo lo siguiente. Juan dio testimonio de Cristo el Señor, diciendo: yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Es decir, yo los bautizo con agua para que se arrepientan y se vuelvan al Cristo Mesías. Luego añadió: pero el que viene después de mí, Él es el Cristo. Su autoridad y poder son mayores que los míos, de quien no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Porque los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El que viene después de Juan, que es llamado el Cristo Mesías, tiene una autoridad y un poder mucho mayores que los de Juan. Juan ni siquiera es digno de desatar las sandalias de Jesucristo, porque este que es llamado Cristo bautizará a las personas con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, ¿qué significa? Significa que a quienes creen en Jesús,
están dispuestos a arrepentirse y a recibir a Jesús, Jesús les dará el Espíritu Santo, para que tengan vida eterna. Pero a quienes no están dispuestos a recibir a Jesús, Jesús los destruirá con el fuego del lago de fuego y azufre. Por lo tanto, este que vendrá, este que viene después de Juan, ciertamente tiene una autoridad y un poder mayores que los de Juan, pudiendo decidir si alguien obtiene la vida eterna, o decidir si alguien es arrojado al lago de fuego y azufre. Este es el Cristo Mesías que está por venir. Aquí también dice: su bieldo está en su mano, y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que nunca se apagará. Lo que se dice aquí de que el Redentor usará el bieldo para limpiar su era. En esta era hay trigo, y también hay paja. El trigo es una profecía. El trigo se refiere a los destinados a la vida eterna, es decir, a quienes, tras creer en Jesús, se han arrepentido y tienen una vida nueva. En cuanto a la paja, se refiere a las personas sin vida nueva. Entonces, si se arrepienten, reciben a Jesús y tienen una vida nueva. Ellos son el trigo, y naturalmente serán recogidos por el Señor Cristo en el granero. El granero es el reino de los cielos. Significa que quienes se han arrepentido y han recibido una vida regenerada, serán llevados por el Señor Jesucristo al reino de los cielos, para permanecer allí por siempre y gozar de la vida eterna. Pero si no tienen la vida nueva que viene de Cristo, y son como la paja, entonces el Señor Jesucristo los destruirá en el lago de fuego y azufre. Esto es bautizar a las personas con fuego. Este es aquel, el que está por venir, que puede bautizar a las personas con el Espíritu Santo, y también destruirlas en el lago de fuego y azufre. Cristo, este es el llamado Mesías, llamado el Cristo del Evangelio. Él es tanto majestuoso como misericordioso. Para con aquellos que no quieren recibirlo, su majestad va a destruir con fuego. Su misericordia es para quienes estén dispuestos a aceptarlo. Jesús fue crucificado para que su sangre expiara los pecados de aquellos que aceptan a Jesús. Expiar sus pecados y bautizarlos con el Espíritu Santo, para que tengan una vida renacida. Este fue el bautismo, el proceso por el cual Juan preparó el camino para el Señor Jesucristo. El proceso de preparar el camino. Su núcleo era bautizar a la gente, llamando al arrepentimiento, para volverse al Cristo que vendría después de Juan. Sí. Si aquellos que aceptaron el testimonio de Juan, al final, todos siguieron a Jesús, así como los discípulos de Juan. Esos discípulos que habían recibido el bautismo de Juan. Más tarde, cuando apareció el Señor Cristo, todos acudieron al Señor Cristo uno tras otro, recibiendo de él el bautismo del Espíritu Santo. Si el bautismo de Juan era bautizar a la gente con agua, entonces, ¿qué hay del bautismo de Jesús? No era solo un bautismo de agua, sino aún más el bautismo del Espíritu Santo. Respecto al bautismo de Juan, el bautismo con agua era para que la gente se arrepintiera y se volviera a Jesús. Pero nosotros que creemos en Jesús y somos bautizados en el nombre de Jesús, bautizados en agua, es para que la gente rompa y ya no pertenezca a la descendencia de Adán, sino que se vuelva a Cristo, el Hijo de Dios, convirtiéndose en la descendencia de Cristo, puesto que están dispuestos a volverse a Cristo. Cristo da el Espíritu de Dios a aquellos que están dispuestos a ser bautizados. En ese momento, el Señor Jesucristo también vino desde Galilea al río Jordán. Llegó ante Juan, queriendo que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería bautizar a Jesús. Le respondió al Señor Jesús diciendo: «Debería ser yo quien te pidiera que me bautizaras. ¿Cómo es que vienes tú a mí?». Porque Juan pensaba que Jesús en absoluto necesitaba arrepentirse. Todos se bautizaban para volverse a Jesús. Entonces, ¿acaso el bautismo de Jesús sería para volverse a Juan? Eso no estaría bien. Juan consideraba que no era digno de bautizar a Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús respondió así: «Permítelo por ahora, porque conviene que cumplamos así toda justicia». El Señor Jesús consideraba que ser bautizado por Juan era justo, porque era la voluntad de Dios.
aceptar primero el bautismo de Juan, y luego aceptar el bautismo de Jesús, para obedecer la voluntad de Dios. Por eso el Señor consideró que esto era justo. Entonces Juan ya no se lo impidió, y bautizó al Señor Jesucristo. Después de que el Señor Jesús subió del agua, el Espíritu Santo, como una paloma, descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo, a quien amo profundamente, en quien me complazco. Así, esta voz era la voz de Dios. En ese mismo instante, el Espíritu Santo, como una paloma, descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. Así, entendemos que aquel que recibió el bautismo de Juan, sobre quien descendió el Espíritu Santo, y al descender, hubo también la voz de Dios, diciendo: Este es mi Hijo, a quien amo profundamente, en quien me complazco. Entonces veamos el bautismo de Juan bautizando a muchísima gente. Entonces, ¿quién de los bautizados por Juan recibió el Espíritu Santo? Ninguno. Solo Jesús recibió el Espíritu Santo al ser bautizado. Y al recibir el Espíritu Santo, Dios dijo claramente: Este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco. El Padre Celestial, Jehová, también le dijo de antemano a Juan el Bautista: Tú bautizas a la gente con agua, pero aquel sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Después, Juan fue testigo ocular de que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Señor Jesús. Por eso, el Señor Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Es maravilloso cómo, cuando el Señor Jesús fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, entonces el Padre al Señor le dijo: Tú eres mi Hijo, mi amado, en ti me complazco. Esta situación es como cuando el Padre le habla al hermano Heber. Cuando el Padre le habló al Señor, el Espíritu Santo descendió sobre el Señor como una paloma. Cuando el Padre le habló al hermano Heber, el Espíritu Santo fue como un poder enorme, incomparable, que llenó el corazón del hermano Heber. Esa noche, el Padre dijo: Jehová Dios es tu Padre. Jehová Dios es tu Padre. Jehová Dios es tu Padre. Cuando el Padre repetía constantemente estas palabras, después de decirlas más de 10 veces, con una voz tan fuerte como el trueno, un poder grandioso y majestuoso entró en el corazón del hermano Heber. Fue entonces cuando el hermano Heber recibió el Espíritu Santo, con un poder inmenso, tal como el Señor. Juan dijo: El Padre le dijo a Juan: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Y al ver que el Espíritu Santo también llenó a Heber, el hermano Heber también bautizará con el Espíritu Santo a toda la humanidad. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.